la plataforma, bueno, ya nos estamos grabando desde la plataforma CITIES 2030, que cogestionamos entre la Universidad Politécnica de Madrid y EIT Climate Kick, y que es un proyecto liderado por el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad. Hoy, en este espacio que pusimos en marcha hace relativamente poco para ir debatiendo de temas que entendemos que son importantes y de interés de todos relacionados con las misiones, queremos dedicar la próxima hora precisamente a una de las derivadas más importantes de la transición ecológica y de la misión de ciudades en concreto, que es la del empleo verde, los beneficios socioeconómicos de la misión y de la transformación de las ciudades hacia la neutralidad ecológica. Los ponemos siempre sobre la mesa, pero es cierto que tenemos ahí un margen en el que debemos desplegar actuaciones para pasar también en el empleo verde de los retos a realmente que la oportunidad se transforme en beneficios para todos los ciudadanos. Entonces, a esto vamos a dedicar la hora de hoy. Yo sin más le doy la palabra a Julio, al director de la plataforma, para que presente el desarrollo de hoy y a los participantes de la sesión, y espero que esto sea de provecho para todos. Muchas gracias, María. Buenos días y bienvenidos todos. Por si acaso no sabéis, la gente que se puede haber incorporado recientemente, estos desayunos son uno de los espacios de intercambio de experiencias y de aprendizaje entre todos los miembros de la plataforma, que sabéis que no son solo las ciudades, sino también personas del sector privado, de empresas, de universidades, centros de investigación y de organizaciones sociales. Y por tanto, pues os damos la bienvenida, y con esa idea que decía María, hoy vamos a entrar a ver dentro de la misión cómo se pueden generar más oportunidades de empleo y cómo podemos tomar medidas en este marco de la misión para que las oportunidades de empleo generen empleo de calidad masivo. Entonces, en la primera parte del desayuno se planteará esta pregunta: ¿qué medidas podemos tomar hoy en el marco de la misión para que dicha demanda represente oportunidades masivas de empleo de calidad? Y luego se expondrá la noción de empleo verde. Y posteriormente se presentarán algunas iniciativas inspiradoras que se están poniendo en marcha en nuestras ciudades. Iniciativas que demuestran, como decía María, no solo el valor ambiental de transformar una ciudad hacia la neutralidad climática, sino también su enorme potencial de generar valor social y económico. Y el desayuno finalizará con un diálogo entre los asistentes y como ya sabéis, el horario es estricto. Empezamos a I3 y terminamos a I58, también para que tengáis tiempo antes de vuestras siguientes reuniones, que seguro que están muy comprimidas a continuación. Y ya sin más, presento al moderador de la sesión, que es Gregory Cascante, CEO de Ingeus, y Valentín Alfaya, director de sostenibilidad de Ferrovial. Muchísimas gracias a ambos y al resto de ponentes del desayuno de hoy. Buenos días, gracias. Pues nada, Valentín, adelante. Buenos días, es un placer estar aquí, muchas gracias por invitarme. Y a pesar de no ser un experto en empleo como lo son Gregorio o Sonia Castañeda, ¿no? ni en empleo verde, y tengo que decir que en ningún otro color de empleo tampoco soy experto. Pero sí es verdad que por azar me ha tocado participar, pues yo creo que en todos los informes que se han hecho sobre empleo verde en nuestro país, y más o menos uno pues va dándose cuenta de dónde están las dificultades y voy aprendiendo, intento aprender por el camino. Me toca enmarcar lo que es el empleo verde. Si miramos la definición que aparece sin ir más lejos en el último informe que hizo la Fundación Biodiversidad, pues un empleo verde sería aquel de una persona que está dedicada a hacer una actividad verde. Pero claro, esto tiene ciertas dificultades a veces, porque pensemos, por ejemplo, en un conductor de un camión que un día está llevando residuos para reciclar en el marco de un proceso de economía circular, pero otro día está llevando arena para una obra. Eso es un empleo verde, solo es empleo verde cuando lleva ese tipo de materiales en el camión. Esto genera ciertas dificultades. Al final, yo creo que es más práctico y más simple decir que empleo verde es todo aquel que se genera en el contexto de esto que llamamos una economía verde, ¿no? Actividades económicas verdes. ¿A qué llamamos actividades económicas verdes? Pues fundamentalmente aquellas actividades económicas en donde el sector privado tiene un papel muy importante, que tienen por objeto reducir, mitigar el impacto ambiental, o que se generan en el contexto de una agenda que reduce el impacto ambiental. Estamos hablando de lo que todos tenemos a la cabeza, desde las energías renovables
a las actividades, ciertas actividades forestales, pasando por las soluciones basadas en la naturaleza, ya que estamos hablando de ciudades, o los procesos de renovación urbana, la eficiencia energética, todos estos ámbitos serían generadores de empleo verde, sin entrar tanto en detalle de si en ese momento ese empleado está haciendo no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Yo creo que así, de esta manera, es más fácil aterrizar la cuestión. Al mismo tiempo, el propio informe de la Fundación Biodiversidad, que son los últimos que se han publicado, pues ya marca este contexto en un sentido más amplio y apunta a que, bueno, si actualizáramos la cifra que aparece ahí en el informe, pues ahora estaríamos hablando de unos 600, 650.000. Luego Sonia a lo mejor me puede dar una cifra más actualizada, 600, 650.000 empleos en nuestro país vinculados con actividades que podemos llamar en el contexto de la economía verde. ¿Estamos preparados? ¿Es una buena oportunidad para generar empleo? Bueno, pues a mí me parece, no sé a ustedes qué les parecerá, pero a mí me parece que la misión europea es una excelente oportunidad para generar empleo verde. Porque la misión europea, y particularmente las misiones de ciudades, son un foco, tienen capacidad para generar actividades dentro de la economía verde que pueden llegar a ser masivas en generación de empleo. Y no olvidemos que estamos en un momento ahora que si somos inteligentes podríamos ser capaces de aprovechar los flujos financieros a escala global para atraer una cantidad masiva de capital privado hacia este tipo de actividades. De hecho, los inversores nos preguntan siempre, en mi trabajo habitualmente tengo que interaccionar con inversores, analistas, del sector financiero en general, y todos nos preguntan dónde hay generadores de actividades económicas verdes, porque claro, lo que está sucediendo en el mercado es que existe una gran situación de liquidez, eso lo sabe todo el mundo. Hay un gran apetito por parte de los inversores por aquello que llamamos economía verde, activos verdes, proyectos verdes, etcétera, etcétera. Y hay una gran dificultad a nivel económico, a escala global, para generar activos de esta naturaleza a la velocidad a la que requiere el entorno financiero. Pues bien, todos estos agentes están mirando a las ciudades, porque las ciudades son capaces y son el origen de un montón de actividades verdes que pueden ser muy masivas en la generación de empleo y que además requieren cantidades ingentes de capital. Un solo ejemplo. En el contexto de la misión, como saben perfectamente, uno de los ejes fundamentales es lo que llamamos la renovación, la regeneración urbana. Esta es una de las actividades más intensivas. Si abordamos la regeneración urbana en el sentido integral del término, la rehabilitación integral de edificios, de los espacios públicos, tendríamos capacidad para generar, según los últimos informes del sector, entre 16 y 18 empleos directos por millón de euros invertido. Hay muy pocas actividades en nuestro país que sean más intensivas en generación de empleo como estas. Pero hay otras actividades, por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza son muy intensivas en generación de empleo, el mantenimiento de zonas verdes es muy intensivo en generación de empleo. Todos estos empleos verdes podrían generarse si somos capaces de acelerar la agenda en torno a las misiones climáticas, y para ello necesitamos atraer capital privado y generar certidumbre para atraer capital privado. Si somos inteligentes, además, esta es una gran oportunidad en el marco de estas actividades intensivas en empleo, generar oportunidades para aquellos que se han quedado descolgados en el marco laboral, parados de larga duración, personas que todavía están en el paro, que perdieron su empleo hace ya bastantes años, cuando la crisis del año 2008-2009 en el sector de la construcción. Todo esto requiere formación, requiere activación, pero yo estoy convencido que el sector privado, de la mano del sector público, es capaz de generar estos espacios. ¿Qué necesitamos? Pues yo, más que qué necesitamos para activar todas estas oportunidades a muy corto plazo, yo diría que no necesitamos, si me permiten, que no necesitamos. No necesitamos que se ideologice el medio ambiente. El medio ambiente no puede ser una cosa de izquierdas o de derechas o de centros. El medio ambiente no tiene que entender de colores, tiene que huir de este esquema, esta visión polarizada que tenemos ahora mismo en el entorno político. ¿Por qué? Las inversiones privadas muchas veces tienen retornos muy largos. Algunas inversiones en infraestructuras energéticas tienen retornos de 15, 20 años. No podemos estar pendientes de si en el gobierno de turno municipal, regional, del Estado está el lado A o el lado B del espectro político. Necesitamos evitar la polarización, generar certidumbre y seguridad jurídica para atraer capital privado. Esto es lo que decimos siempre desde el sector privado. Deme usted un marco estable que yo ya me encargo de generar las oportunidades desde el sector privado, de la mano del sector público, como siempre. Así que eso es lo que no necesitamos. No necesitamos ideologización del medio ambiente, no necesitamos polarización.
Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín. Como siempre, has enmarcado perfectamente la cuestión y se me ocurre añadir o complementar lo que dices. La idea fundamental de buscar conectores, ¿no? De buscar puentes, de buscar pasarelas entre personas y oportunidades, entre público y privado. Y como tú bien decías, qué mejor que las misiones para intentar actuar como esos puentes. En ese sentido, si te parece, intentamos aterrizar esta idea de cómo y dónde buscar puentes y conectores y pasarelas en proyectos concretos. Y en este sentido, quizá la primera es la que nos, bueno, quizá no, la primera, tú has hecho referencia a ella, es la que nos plantea la Fundación Biodiversidad, que ya lleva muchos años o bastantes años en desarrollando un programa, el programa Empleo Verde, que está actuando como conectora, que está actuando como exploradora de cómo concretar esas oportunidades en realidades concretas y específicas en el ámbito del empleo. Para ello tenemos a Sonia Castañeda, que es la subdirectora de la Fundación Biodiversidad. Y Sonia, si te parece, tienes 9 minutos para explicarnos las características fundamentales de este proyecto, que ya es un proyecto con solera. Totalmente. Bueno, mil gracias por la invitación. Y para los que no nos conozcáis, muy rápidamente contaros. La Fundación Biodiversidad es una fundación del sector público que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y llevamos 25 años de andadura. Para nosotros, desde el inicio, desde el 2001, trabajar por la biodiversidad ha sido sinónimo de trabajar por y para las personas y por y para la economía, lo que a priori, con el nombre que tenemos, si nos ponemos hace 25 años, ya era algo bastante innovador. Y llevamos trabajando en empleos verdes antes siquiera de que se denominaran empleos verdes. De hecho, en el año 2007 lanzamos el programa Emplea Verde, que comentaba Gregory, precisamente de manera simultánea cuando la Organización Internacional del Trabajo lanzaba su programa de empleos verdes y cuando se empezó a acuñar este término. Así que tenemos una larga trayectoria en conservación, pero siempre con las gafas del ámbito social y del ámbito económico, cosa que nos enorgullece bastante. Yo traigo dos piezas de información a esta mesa. Voy a ver si puedo compartir pantalla muy rapidito, más que nada, bueno, pues para los que nos seguís online, que a lo mejor es mucho más agradable ver esta pantalla que verme mi cara durante tantos minutos. Voy a intentar ser muy breve, pero Valentín comentaba el estudio Yacimientos de Empleo para la Transición Ecológica. Es un estudio que ponemos encima de la mesa, se publicó hace unas semanas, y que para nosotros el valor que tiene no es tanto que ofrece ese marco y esas proyecciones y esas cifras que a veces nos marean, porque luego esas cifras, si nos vamos por sectores, tenemos otras cifras, y si atendemos al Foro Económico Mundial tenemos unas cifras y a la Comisión Europea otras, al margen de las cifras que están ahí y que claramente lo que están marcando es una dirección y una tendencia no de futuro, sino actual y de presente. El valor que vemos a este estudio, que lo hemos hecho en colaboración con la Oficina Española de Cambio Climático, es que analiza qué sectores constituyen los principales yacimientos de empleo y establece las bases para qué formación y capacitación hace falta para esos yacimientos de empleo. Añadir al contexto que ha ofrecido Valentín una cosa que a nosotros nos resuena constantemente y que es un hecho real, no es ni tendencia ni proyecciones. Hoy en día, según la Unión Europea, 3/4 partes de las empresas de la Unión Europea no encuentran profesionales con las capacidades que se requieren. Y hoy en día, solo el 37% de la población adulta recibe una formación. Una formación que se requiere sí o sí, porque si estamos hablando de la transformación y de la transición ecológica de nuestra economía, requiere acompasar a toda esa masa laboral, a toda esa sociedad, a todas esas personas formadas para los retos que tenemos encima de la mesa ya y que están por venir. De hecho, por eso la Comisión Europea, y que lo sepáis, estamos viviendo en el Año Europeo de las Capacidades. Ha querido orientar ya sabéis que cada año se elige un moto al año europeo. Este año es el Año Europeo de las Capacidades y la Green Week, que empieza la semana que viene,
enmarca toda su actividad de eventos paralelos en todos los Estados miembros en lo que es el reskilling, upskilling, o sea, todo el tema de las capacidades para esa transición verde y digital en la que estamos inmersos. Bien, el estudio, como digo, nos resulta particular, bueno, es un estudio que se ha elaborado en colaboración con más de 160 expertos y las conclusiones que vierte el estudio son las conclusiones y las reflexiones de estos expertos. Identifica 14 ejes prioritarios, 7 relacionados con cambio climático y 7 relacionados con biodiversidad, donde se ve cuáles son los temas más urgentes para dar cumplimiento a esos marcos normativos en los que estamos inmersos. Identifica 40 ocupaciones prioritarias nuevas que se tienen que crear o existentes que tienen que reorientarse, y luego pone encima de la mesa una batería de propuestas de contenidos formativos. Es decir, es un estudio más que de prospección y, como decía, de cifras, es un estudio que pretende ser una herramienta útil para nosotros como fundación, que tenemos este programa especializado en promover el empleo verde, como para cualquier organización que esté inmersa en sectores determinados y para esta nueva economía. Por poneros algunos ejemplos, aquí veis los siete ejes relacionados con el ámbito clima y los 7 relacionados con el ámbito biodiversidad. Muchos de ellos están también muy entreconectados. Hablar de rehabilitación energética de edificios y eficiencia energética tiene también igual mucho que ver, pues está interrelacionado con renaturalización urbana, que es el primer eje de la parte de bio. Y bueno, no me quiero detener, pero aquí podéis ver, y el estudio está disponible en nuestra web y las conclusiones, etcétera, pero bueno, podéis ver la batería de ejes prioritarios que se contemplan. Entrando más en la letra pequeña, para cada uno de estos ejes se identifican una serie de ocupaciones, ¿no? Y centrándonos, por ejemplo, en la renaturalización urbana, hay ocupaciones que nos suenan a todos de toda la vida: paisajista, personal de jardinería, un técnico de urbanismo, pero el elemento diferenciador es qué capacidades y qué necesidades formativas tiene, por ejemplo, ese técnico de urbanismo o tiene ese técnico de jardinería, porque aparecen nuevos temas relacionados con vegetación relacionada con adaptación al cambio climático, dependiendo de dónde esté ubicada, por ejemplo, en la ciudad, adaptación o capacidades relacionadas con todo el tema digital. Es muy interesante cómo el estudio pone encima de la mesa toda la batería de lo que se llama competencias blandas o capacidades blandas, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, gobernanza, facilitador. Hablabais de puentes y de punto de encuentro, lo importante que son esas figuras de las personas cuyo oficio es precisamente facilitar ese diálogo y ese trabajo conjunto de distintos ámbitos y de personas de distintas formaciones y oficios, profesionales para la educación ciudadana y un largo etcétera. Y luego, bueno, pues para que veáis un poco la estructura, no me voy a detener, pero en la cadena de valor de cada uno de los temas, bueno, se identifican las distintas profesiones. Y luego todos estos temas transversales relacionados con la I+D+I, las TIC, la seguridad y la salud, etcétera. Las ocupaciones priorizadas, siguiendo con el ejemplo de renaturalización urbana, por ejemplo, lo que comentaba antes, se ha identificado 3: paisajista, técnico en participación y gobernanza y técnico en jardinería. Y aquí se da un valor de si se trata de una necesidad urgente de transformar y reconvertir esa ocupación. Como veis, en el caso del técnico en jardinería se considera tremendamente urgente. En el caso de los técnicos en participación y en gobernanza se considera que es una ocupación crucial para ese proceso de transición ecológica. De hecho, no se podría realizar si no hay personas que sepan este oficio de la participación y de la gobernanza. Y después, por ejemplo, paisajista, que se considera una ocupación crucial y que si no ya no se podría realizar, ¿no? Y así con cada uno de los 14 ejes y así con cada una de las 40 ocupaciones. En los 40 segundos que me quedan,
os voy a contar muy rápidamente en qué se marca este estudio. Este estudio es muy útil para nuestro programa Emplea Verde, que como dije antes, lanzamos en el 2007, que se materializa a través de convocatorias de ayudas. Buscamos socios que sean capaces de implementar proyectos para promover y generar empleos verdes. En esta nueva etapa lanzamos un programa muy diferente al de años anteriores, por varios motivos. Uno, porque está centrado 100% en la capacitación. Dos, porque incorporamos todo lo que son metodologías aprender trabajando. Queremos que las personas que se capaciten trabajen a la vez y además reciban una compensación mientras se están formando. Es un programa en el que valoramos mucho los certificados de profesionalidad, también las microcredenciales, que está muy orientado a la demanda por esa necesidad que escuchamos en todos los foros empresariales que no se encuentran las personas con las competencias y las capacidades que se requieren. Y diferente en los tipos de proyectos. Apoyamos proyectos que pueden durar hasta 2 años, esto es una gran novedad, y que pueden llegar a tener importes de hasta 2 millones de euros. Así que un programa Emplea Verde renovado que está ya en marcha, pero que esperamos que tenga sus primeras convocatorias a final de año y que os invitamos a todos a conocer y a colaborar con él. Sin más, mil gracias por compartir. Muchas gracias, Sonia. Gracias por la claridad de tu explicación y gracias además por ceñirte estrictamente al tiempo. Tendremos unos minutos para concretar alguna cosa más al final de la sesión. Seguimos en el aterrizaje en proyectos concretos, en pasarelas concretas y nos vamos a los proyectos Greenprint del Ayuntamiento de Málaga y para ello tenemos a Francisco Río, que es técnico de empleo del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo. Francisco, adelante. Muchísimas gracias. Sí, gracias a vosotros por invitarnos y, en fin, por este interesante desayuno. Nosotros, el ejemplo que os traemos es un ejemplo muy pequeñito, de muy poquita intensidad, se podría decir, pero que nos gusta compartir por los buenos resultados que hemos tenido con ellos. Participamos por un proyecto en una convocatoria de la Fundación Biodiversidad, la convocatoria Emplea Verde, y presentamos un proyecto de capacitación de los recursos humanos en sectores que detectábamos aquí localmente que había una necesidad de formación especializada. Esto fue en el año 2019 cuando se ejecutó y el proyecto era muy básico, contemplaba la realización de 3 acciones formativas dirigidas a distintos perfiles profesionales que... Disculpa, Francisco, que te interrumpamos. No sé si Sí. quizás ajustándote un poquito el micrófono porque te oímos con mucho ruido de fondo. Al menos Ajá. yo. No sé si así mejorará algo. Sí. Mejor quizás. Mejor ahora, a ver si me... Sí, muchas gracias, ¿Sí? Francisco. Sí. Venga, pues os comentaba que el proyecto era un proyecto que contemplaba la realización de unas acciones formativas muy concretas que además habíamos detectado que estaban demandadas en el mercado laboral local. Cuando planteamos el proyecto quisimos que hubiera un abanico amplio de entidades que fueran las que pudieran participar en el mismo. Entonces buscamos un poco la ayuda de empresas locales que nos dijeran qué necesidades tenían a la hora de diseñar el proyecto. Las acciones que contemplamos para formar a las personas, bueno, el alumnado eran colectivos con especiales dificultades, esos colectivos principalmente desempleados o personas con muy baja cualificación, profesionales con baja cualificación, o también habíamos cogido el sector de personas que habían terminado una formación universitaria y de cara a incorporarse al mercado de trabajo requerían de una especialización. Planteamos para este colectivo de sobre todo ingenierías técnicas y demás,
la realización de un curso de evaluación del impacto ambiental de los productos. Era un curso de formación online con una carga lectiva bastante grande, porque considerábamos que lo iban a requerir. Planteamos otro curso de mantenimiento sostenible de edificios en zona urbana a partir de una experiencia previa que tuvimos con una renovación de un edificio de viviendas sociales, que ahí se generó un poco la necesidad de que las empresas que mantenían comunidades, edificios y demás, pues no encontraban trabajadores con la cualificación que ellos pretendían. Y por último, creamos también un curso de gestión integral de residuos para aparatos eléctricos y electrónicos. Esto se hizo con una empresa que se dedica al reciclado de este tipo de productos, y lo que buscaba era pues que las personas que se incorporaran a su empresa tuvieran ya una cualificación de partida. En ese sentido, pues lo que se hizo fue que la formación se diseñó de manera que se adaptara mucho a la disponibilidad de los trabajadores. Entonces, el de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos sí se hizo de una forma presencial, porque se hacía en la empresa que finalmente contrataba al personal. Pero los otros dos cursos se hicieron en formato de formación online, que era un poco como más fácil de compaginar con actividades de su actividad laboral o de su vida. Nosotros este proyecto lo presentamos junto con Ciudad Real, que colaboraba también en el mismo y que participaba casi a un 50% en todas las actividades que hacía el proyecto, o sea que tenía un núcleo de trabajo en Málaga y otro núcleo de trabajo en Ciudad Real. El hecho de trabajar con Ciudad Real viene también porque teníamos una experiencia previa de trabajo en otros proyectos y veíamos muchas similitudes en algunos aspectos relacionados con las necesidades que la ciudad detectaba. Entonces, ellos fueron nuestros socios para trabajar con este proyecto. El resumen así un poco que se puede hacer de este proyecto que nosotros desarrollamos es que fue un proyecto con muchísima buena aceptación, tanto a nivel de alumnado como a nivel de trabajo con las empresas con las que estábamos colaborando. Si acaso le cabía un pero era los tiempos de ejecución, que en la Fundación Biodiversidad había un objetivo a cumplir, que era la inserción laboral de estos alumnos que se formaban, y nosotros no lo cumplimos porque el tiempo de ejecución se nos alarga dentro de las administraciones públicas. Entonces, la inserción laboral se produjo, pero fuera de plazo. Se produjo cuando ya no podíamos justificarla, pero aún así, a nivel institucional, el proyecto sí que ha supuesto un fuerte avance, porque son actividades que hemos introducido dentro de nuestra programación anual, que seguimos manteniendo y seguimos realizando con estas empresas con las que colaboramos en este proyecto experimental. Seguimos teniendo esas vías de colaboración y siempre, bueno, sacando la parte positiva del proyecto, aunque a nivel de ejecución es verdad que no se pudo justificar la inserción laboral, sí que ha sido un éxito de todas, por los resultados tan buenos obtenidos. Nosotros, las empresas nos demandan estos perfiles, tenemos una agencia de colocación en el ayuntamiento y estos perfiles son muy demandados, y tal como Sonia Castañeda ha apuntado antes, son empleos que no se encuentran. Las empresas no encuentran perfiles cualificados. Y ese era un poco el objetivo que nosotros nos marcábamos, y ese objetivo se cumplió plenamente. No quiero extenderme mucho más porque el proyecto es muy escueto, muy breve, pero si queréis después en
la rueda de preguntas y demás podemos aclarar si tenéis alguna pregunta que hacerles. Muchas gracias, Francisco, por compartir esta pasarela en formato formación que une oferta y demanda, que une colectivos con dificultades de inserción laboral y oportunidades concretas en 3 ámbitos específicos. Y en esa línea, si os parece bien, seguimos en este caso con Marisol Mena, que es... Hola, Marisol. Buenos Hola, días. muy buenas, encantada. Que es consejera técnica de la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento de Madrid y que creo que va a compartir con nosotros una experiencia que conozco en algo, me parece una experiencia preciosa, no solo preciosa, sino con un potencial de escalabilidad extraordinaria, que es la experiencia del proyecto piloto del colegio El Greco. Adelante, Marisol. Gracias, Gregori. Un placer estar con vosotros. Bueno, como ha dicho Gregori, voy a compartir con ustedes un proyecto, diría que humilde, experimental y muy interesante, que abre nuevas formas de colaboración entre la administración pública y el sector privado. Voy a compartir una presentación. Bueno, este proyecto hay que enmarcarlo dentro de la cartera de proyectos del acuerdo climático que firma la Ciudad de Madrid dentro de la misión europea de ciudades climáticamente neutras e inteligentes. Y parte de una visión, yo creo que importante, que es entender los equipamientos públicos como nodos territoriales de las políticas climáticas. Este nuevo papel de los equipamientos realmente lo trabajamos en 3 objetivos: reducir el tráfico motorizado, reducción de emisiones, la renaturalización y el fomento de la biodiversidad y la incorporación de las energías limpias. Y lo desarrollamos en 7 líneas de trabajo, ¿no? Los equipamientos en conexión con el barrio, es decir, no solo es actuar en los edificios, sino también en la conexión que tienen con sus entornos de proximidad, ¿no? El espacio público, las zonas verdes, los centros educativos, itinerarios habitables en la ciudad consolidada y los campus universitarios cero emisiones. Pero a la vez desarrollamos 3 líneas transversales de trabajo, como decíais antes, dentro de ese ámbito de la gobernanza y la participación y la capacitación, donde los vemos fundamentales para poder desarrollar los proyectos anteriores. La innovación administrativa en nuevos modelos de gestión, muy imprescindibles para entender esas relaciones público-privadas, la formación y la capacitación de los técnicos municipales, importantísimos si queremos la escalabilidad, y el apoyo de los proyectos europeos para la innovación y los Next Generation, que nos están también ayudando a financiar los proyectos. Poniendo un zoom en lo que hoy nos trae el proyecto piloto de los centros educativos, también hay que enmarcarle dentro de esa estrategia climática que tenemos en centros educativos, que tenemos 3 líneas de actuación. La actuación en entornos escolares, desde el punto de vista de la mitigación y adaptación en temas de reducción del tráfico motorizado y la renaturalización de los entornos urbanos, la renaturalización y fomento de la biodiversidad de los patios escolares y la incorporación de las energías limpias también al propio edificio del centro educativo. Y ya entrando en concreto en qué significa este nuevo piloto que hemos hecho en temas de energías limpias, implantación de fotovoltaica, realmente hemos apostado por un nuevo modelo de gestión multiactor en el colegio El Greco. Lo podíamos haber hecho con un contrato administrativo y, sin embargo, pues también creo que experimentar esos nuevos modelos de gestión es lo que le da el valor justamente a este piloto. Este proyecto, realmente este piloto lo hemos desarrollado, como os he dicho, en colaboración con la plataforma de empleo verde, con la empresa Ingeus y la Universidad Politécnica de Madrid a través del ITD. Y el Ayuntamiento de Madrid. Tiene como valor que no solo es la implantación de la fotovoltaica en los centros educativos, sino que esto se hace a través de un programa de formación y empleo con desempleados de larga duración. La plataforma de empleo verde a través de la empresa Ingeus realiza la captación de personas desempleadas, el acompañamiento laboral y la gestión de su posible incorporación a las empresas. A través de la universidad lo que hacemos es la formación técnica de estos desempleados, la
justamente también la implantación de la fotovoltaica porque se queda en el propio edificio municipal, y también, y muy importante, que es esa nueva forma de empleo que necesitamos, que es la orquestación de actores y la conexión con el ámbito de otras ciudades. El tema de gobernanza aquí es fundamental cuando intentamos abordar un proyecto de gestión a través de un enfoque multiactor. En este sentido, el ayuntamiento lo que hace es, desde la Subdirección de Energía y Cambio Climático, en la que yo estoy inserta, pues seleccionamos los colegios y hacemos las auditorías energéticas. A continuación, trabajamos muy coordinadamente con las juntas de distrito, porque realmente ellas son las que tienen las competencias en dar la licencia y recepcionar la instalación fotovoltaica y, sobre todo, y muy importante, incorporarlas a sus contratos de mantenimiento. Y luego la coordinación de la actuación desde el área de medio ambiente y movilidad, de conectarlo con la estrategia de centros educativos y también con la misión de ciudades. Realmente este piloto que estamos haciendo en el proyecto El Greco de instalación fotovoltaica con un modelo multiactor, a la vez llevamos a cabo con 10 pilotos en la ciudad de Madrid en distintos edificios municipales. Pero sobre todo yo creo que lo importante aquí es la escalabilidad, ¿no? Creo que este tipo de modelo nos puede abrir la puerta a una colaboración público-privada desde otro sentido. Y tenemos 640 colegios públicos, con lo cual el impacto a nivel de ciudad sería importante. Pero si trasladamos este modelo también a otros equipamientos públicos municipales, pues estamos hablando de bibliotecas, centros de salud, centros de mayores, centros de igualdad. Por lo tanto, este nuevo modelo de colaboración público-privada pues tiene realmente muchas potenciales, tanto de su escalabilidad, pero también de tener una incidencia en el empleo verde y en la formación y capacitación de personas desempleadas de larga duración o de otras características, que también lo hace muy, muy interesante. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisol, por la síntesis. Este es un proyecto, como decíamos antes, con un potencial extraordinario, sobre todo porque entra en el núcleo directo, entiendo, de lo que sería la conexión entre empleo, entre oportunidades de empleo y personas desocupadas. Y por otra parte, como tú bien decías, porque además se inserta dentro de los espacios educativos y puede ser utilizado como mecanismo de formación, también de educación para los chavales. Muchísimas gracias además por la concesión. Tenemos tiempo para empezar un pequeño diálogo, un pequeño debate. Yo os lanzaría a los cuatro y podéis empezar por el orden que queréis. Fundamentalmente tres preguntas. La primera estaría relacionada con las misiones, ¿no? Como la misión, Valentín ha hablado de ello, Marisol también lo ha apuntado. ¿Qué tendrían que hacer las misiones? ¿Qué cosas específicas deberían impulsar para aprovechar esas oportunidades de empleo, especialmente para los colectivos más desfavorecidos? La segunda pregunta que os quería lanzar, un poco en la línea de lo que planteaba Sonia y también Francisco, es si podéis aterrizar un poco más cuáles serían los ejes formativos fundamentales, en qué ámbitos deberíamos hacer el gran esfuerzo formativo, pensando sobre todo en esos colectivos más alejados del mercado de trabajo, ¿no? Seguramente en el entorno de las ingenierías la cosa está razonablemente estructurada, pero ¿qué ejes formativos deberíamos priorizar? Y el último, que digamos, está en el ambiente, es decir, ¿qué instrumentos de cooperación público-privada, qué instrumentos de co-creación, qué pasarelas, qué estructuras nuevas organizativas de relación entre los diferentes agentes deberíamos poner en marcha? ¿Qué mecanismos de colaboración multiactor deberíamos poner en marcha con o sin misiones, o dentro o fuera de las misiones? Pues nada, oye, por donde queráis, no sé si quieres, Valentín, tú que hace rato que no te vemos, pues si quieres empezar tú, un poco esos serían los tres ejes: misiones, formación y colaboración multiactor. Pues de forma muy telegráfica, yo creo que la misión ya per se es un instrumento muy potente, porque la misión ya sabéis que tiene esto que llamamos el contrato climático, que lo que genera es esa certidumbre de la que yo hablaba hace un momento, porque es un contrato que se hace a largo plazo con unos compromisos de descarbonización
y con una hoja de ruta incluso de financiación de esa descarbonización y que trasciende los periodos electorales, porque es de más largo plazo, al mínimo hasta 2030. Ese es el tipo de instrumentos que yo creo que son muy potentes. ¿Qué más deberíamos hacer dentro de la misión? Yo creo sería bueno, no digo priorizar, pero sí prestar especial atención, aunque a veces sean actividades que tienen su complejidad, a todas aquellas actividades que son muy intensivas en generación de empleo. ¿Por qué? Porque si somos capaces de atraer y generar empleo en el contexto de las misiones, estamos tirando también de la sociedad para que empiece a ver las misiones como un elemento positivo en su día a día. No solo por lo que ve que se hace en la ciudad, sino también porque ve que es un elemento generador de empleo y que lo verde, la economía verde, es una economía generadora de empleo, que es el mensaje que yo creo que hay que lanzar, porque es cierto, además lo hemos visto en el informe también de la Fundación Biodiversidad que citaba antes. Respecto a los ejes formativos, es que al nivel de esto que estás diciendo, Gregori, depende mucho, desde mi punto de vista, de cada uno de los sectores. O sea, por ejemplo, estamos hablando, imagínate, regeneración urbana, rehabilitación energética de edificios. Si tiramos de los parados de larga duración que perdieron su empleo durante la crisis de 2008-2010 y que han tenido muchas dificultades para aquellos que todavía puedan estar, porque muchos han derivado a otros sectores de actividad, el tipo de trabajador que necesitamos ahora a pie de obra es sensiblemente distinto del que estaba empleado para hacer obra nueva, ¿no? Aquí no se trata tanto de poner ladrillos, sino de generar soluciones más industrializadas, cuya colocación y puesta en obra es completamente distinta. Ese es un tipo de formación que se necesitaría muy específica para el nuevo tipo de actividad del que estamos hablando, ¿no? Yo estoy convencido, Gregori, que el sector privado, solo por interés, es capaz de generar esa formación tan ad hoc. Y respecto a las colaboraciones y demás, sabéis que tengo, a pesar de estar en el lado oscuro de la fuerza, tengo mucha confianza en la tutela pública de todos estos grandes proyectos, ¿no? Yo creo que todo esto tiene que marcarse siempre en la hoja de ruta pública. En este caso, la misión es un excelente marco. Y lo que sí creo que es fundamental es identificar aquellas situaciones, oportunidades, actividades, activos, etcétera, en los que tienen sentido económico. Cuando estas cosas tienen sentido económico, vamos a dejar que sea el sector privado el que las haga, bajo la tutela pública, pero vamos a dejar que sea el sector privado el que las haga. Porque si tienen sentido económico, es decir, se generan retornos económicos, ¿para qué vamos a invertir dinero y recursos públicos cuando tenemos capital privado ansioso por entrar en ellos, ¿no? Muchas gracias, Valentín. Estaba en silencio. Sonia. Sí, yo, un poco iba por la línea que decía Valentín. La respuesta es muy difícil porque depende del sector. Cada sector es un mundo y es un universo a sí mismo, pero así si tuviéramos que dar una aproximación, yo diría, hay una formación muy transversal, hay otra formación que son las troncales, es decir, una formación muy específica de técnica, etcétera, que a veces no tiene por qué ser de larga duración, a veces es simplemente girar un poquito la tuerca. Por ejemplo, cuando decimos, hacen falta técnicos para integrar la jardinería en elementos urbanos y edificios. Pues eso es un giro más a todas estas cubiertas vegetales, a utilizar los tejados de las ciudades, a ese largo, etcétera. Pero a lo mejor no hay que reinventarlo totalmente, es simplemente un giro de tuerca y ahí la importancia de esas microcredenciales o formaciones muy puntuales, esa formación acupuntura, ¿no? Muy específica, muy rápida y que te hace una diferencia brutal. Y luego todo esto, aparte de las competencias digitales, pero todo esto que también parece que a veces es algo secundario, pero todos los estudios apuntan que es tremendamente estratégico, que es lo de las capacidades blandas, es decir, lo de habilidades personales, competencias organizativas, manejo de tecnologías específicas, etcétera, ¿no? Entonces, un poco por ahí. Es difícil decir qué exactamente, pero sí que la buena noticia es que, yendo a cada sector, ya tenemos bastante literatura y bibliografía para identificar qué es lo que hace falta y, como dice Valentín, y la propia realidad que habla por sí sola. Pues muchas gracias, Sonia. Además, gracias por la aportación que hacéis de la Fundación Biodiversidad para el aterrizaje de esas necesidades concretas. Francisco. Sí,
Sí, yo, hombre, quería apuntar lo de el que se establezca un marco, por ejemplo, aquí en Málaga, que hay pues, planes de agenda verde, todo esto te facilita mucho el que este tipo de actividades se puedan llevar a cabo dentro de la organización municipal, porque hace 5 o 10 años pues eran mucho más reticentes a meterse en este tipo de empleos o de formaciones. En cuanto a aterrizar la formación, pues coincido con los anteriores intervinientes. Se trata no tanto de una formación muy extensa, sino de pequeñas píldoras formativas que habiliten en conocimiento de técnicas, en conocimiento de habilidades muy concretas, porque el mercado ha cambiado y la producción ha cambiado. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos visto necesario la formación en el mantenimiento sostenible de edificios en zonas urbanas, porque hay una conciencia por parte de la sociedad en no contaminar tanto, en hacer un uso más racional de los recursos, en tener una economía de recursos, y entonces eso hace que a la hora de decidir instalar, por ejemplo, un sistema aquí para las piscinas, por ejemplo, ¿no? Pues ya buscan que la piscina sea no contaminante, que no tenga un mantenimiento excesivo también más costoso, y estas pequeñas formaciones son las que creemos que sería interesante desarrollar, porque además se trata de que el mercado te lo está pidiendo, que no es una cosa que nos inventemos nosotros. Y en cuanto a las pasarelas públicos-privadas, pues siempre es necesario, ¿no? la colaboración esa entre lo que las administraciones podemos hacer y lo que las empresas necesitan. Nosotros lo que sí que vemos es que a lo mejor las administraciones aquí son un poco más valientes e inician un poco el camino que después muchas empresas van a beneficiarse de él, pero sin ese apoyo público no se tira para adelante. Y por otro lado también el propio público necesita del ámbito empresarial. No sé si Perfecto, muchísimas gracias, Francisco. Pues dejamos un par de minutos para Marisol y cerramos. Gracias, muchas gracias, Francisco. Gracias. Yo creo que en cuanto a las misiones, yo creo que tenemos que identificar y hacer un esfuerzo de identificar esa cartera de proyectos de nuestra misión y aterrizarla para saber también qué tipo de capacitaciones necesitamos y también qué empleo se deriva de cada una de ellas. Entre los ejes formativos a priorizar, nosotros un poco nuestra experiencia, creo que hasta ahora hemos hecho una formación muy sectorial, ¿no? Los temas energéticos, los temas de biodiversidad. Pero, sin embargo, y como apuntaba el informe de la Fundación, lo que se llaman empleos blandos, que a mí, sinceramente, Sonia, no me gusta mucho el nombre que le habéis dado de empleo blando, porque eso le quita importancia y realmente irrelevancia, ¿no? Yo creo que son empleos transversales que tienen que ver con la gobernanza, con generar alianzas, con generar, ¿no? Cuando queremos trabajar juntos, personas distintas, con perfiles distintos, necesitamos ese nuevo modelo de perfil profesional que realmente hay mucha escasez, ¿no? Y yo diría también incluso la fotovoltaica para mí es un ejemplo claro, ¿no? De cómo hay la tecnología ahora mismo y la inversión son dos aspectos claros, y sin embargo nos faltan perfiles que esa tecnología, ¿no? Y esa inversión que hay ahora poderla llevar a los ciudadanos, a las comunidades de vecinos, a la rehabilitación energética, ¿no? Sin embargo, por eso creo que lo de blando porque creo que este nuevo perfil y sector profesional realmente es el relevante y el que está y el que puede facilitar realmente la transformación. Nosotros, además, en temas de formación lo hemos visto muy
el tema muy importante, quizás porque somos 26.000 trabajadores en un ayuntamiento donde las competencias están bastante, además, sectorizadas, ¿no? Y el tema de la formación le hemos dado a través de la Escuela Municipal de Formación el tema de formar también en nuevas capacidades a los técnicos municipales, ¿no? Sobre todo, entonces, bueno, estamos haciendo unos nuevos formatos de formación, como decíais, algunos de píldoras, pero otra también donde se hablan las nuevas formas de trabajo, ¿no? De equipos multidisciplinares, en temas de procesos de codiseño, porque realmente en la administración hay mucho énfasis en lo administrativo, ¿no? En la gestión de contratos. Entonces, bueno, cambiar los modelos de gestión a un modelo de contratos, a un modelo de gestión multiactor, ¿no? Donde integremos los equipos municipales, necesita de nuevas capacitaciones. Y luego, como decía también Valentín, yo creo que la tutela pública y el sentido económico tienen que ir de la mano, pero también teniendo claro cuál es la misión pública, ¿no? Cuál es la misión pública, la misión de ciudad y las misiones climáticas, ¿no? Y creo que eso necesita de nuevas formas, ¿no? Yo creo que ahora el modelo que hay en las administraciones públicas de colaboración con las empresas, ¿no? Yo creo que en esto hay que innovar mucho, ¿no? No facilita ahora mismo esa relación porque todavía está cada uno muy en su lugar, ¿no? Y bueno, yo creo que... Pues Marisol, muchísimas gracias. Me dicen que tenemos 2 minutos y entonces os iba un poco a traición, os iba a pedir un titular de 27 segundos cada uno sobre lo que habéis oído, sobre lo que habéis escuchado, sobre lo que no habéis podido decir. Valentín, empezamos. Lo siento, eres amigo y entonces... Yo diría que el resumen sería generar la certidumbre necesaria para atraer capital privado y capacidad para generar empleos verdes y huir de la polarización. Sonia. Yo invitaría a este desayuno a nuestro buen amigo Darwin, que nos conoce a todos muy bien y que tenía muy claro que las especies que sobreviven son aquellas que se adaptan y evolucionan. Y esto es tremendamente aplicable tanto al ámbito laboral como económico, así que mi titular sería: sin adaptación y evolución no hay transformación. Muchísimas gracias. Nos adaptamos también al tiempo este estresante que nos fija la organización. Fran. Pues, vamos, el titular podría ser que sin estas características el empleo no va a perdurar. O sea que adaptarse o morir. Pues nada, seguimos con Darwin. Marisol, tú cierras. No sé si le pones un poco de poesía, a lo mejor. No. Si lo llego a saberlo, me lo hubiera preparado. Pues no, voy a ser con poco poética. Yo creo que el empleo verde realmente necesita de una innovación mucho en las nuevas formas de colaboración público-privadas que realmente tengan que puedan generar valor social y económico, ¿no? Y en eso necesitamos mucha innovación. Muchas gracias. Con 48 segundos de retraso, María, te cedo la palabra. Madre mía, yo no he visto tanta puntualidad desde hacía mucho tiempo. Pues muchísimas gracias por eso también. Ya habéis resumido estupendamente. Me quedo con todas estas palabras: resiliencia, creación de certidumbre, desideologización y desde luego lo que decía Marisol, ¿no? Este impulso a la innovación en las nuevas formas de colaboración, que es ya la misión, de manera que creo que si algo podemos responder 55 minutos después es que sí, la misión es una oportunidad para que el empleo verde lo sea, para que realmente podamos conectar los sectores donde hay una demanda intensiva con las capacidades que creemos y que además de esa manera, como decía Valentín de una manera muy acertada, aprovechando e impulsando a través de las carteras de proyectos de los acuerdos climáticos las actividades intensivas en generación de empleo, aprovechemos también para activar la participación de la ciudadanía en las misiones. Y todo esto, como decía Sonia, con las capacidades duras y las blandas, y que la suma de las dos son las capacidades inteligentes en esto como en todo. Así que yo con esto daros las gracias a todos, muy especialmente a los participantes, a Sonia, a Marisol, a Francisco, a Gregory por llevarnos también en el diálogo y con tan escrupulosos tiempos. Recordaros que tendremos otro desayuno dentro de escaso un mes, el 26 de junio, que tenéis, si no me equivoco, en el chat, que os pido los 15 últimos segundos para contestar una pequeña encuesta que ha preparado Manu para que podamos seguir mejorando en ediciones posteriores. Y mientras lo hacéis, le doy la palabra a Julio, al director de la plataforma CTS, para que os invite a otro evento muy importante que tenemos, que estamos ya en preparación. Y por mi parte nada más, daros las gracias y desearos una muy buena semana.
Muchas gracias, María. Me sumo a los agradecimientos a los asistentes y a todos los que habéis presentado. Creo que ha sido muy interesante y os mandaremos la grabación del vídeo por si queréis verla de nuevo, rescatar algunas de las ideas y de los datos tan interesantes que han surgido. Y habéis hecho algunas preguntas en el chat que también intentaremos dar respuesta de alguna manera en ese correo de vuelta. Y como decía María, pues simplemente también invitaros al curso de verano que organizamos desde la plataforma, que es el principal evento anual de encuentro presencial, que será en Santander del 17 al 19 de julio, en el marco de los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y donde estaremos pues todas las personas que queráis de este ecosistema multiactor de la plataforma, trabajando en cómo seguir avanzando en la misión y en particular en los dos ámbitos que nos vamos a centrar en este año, que es cómo podemos fomentar la involucración ciudadana y cómo podemos fomentar la participación del sector privado en la misión. Así que si tenéis interés, os ponemos también más información aquí en el chat y en el correo donde os enviemos la grabación, os lo mandaremos como siempre para que os podáis inscribir. Muchas gracias y con tiempo casi milimétrico, gracias Gregory por conseguir moderar tan ajustado, pues esperemos que paséis buen día y buena semana postelectoral. Un abrazo.